Por estas fechas navideñas nos acompaña el doctor Jesús Marceliano Zapata Obregón, momposino. Él ha hecho desde la década de los 70, 80 y siguientes una destacada investigación sobre la cultura momposina, sobre todo en el aspecto musical. Considero que es un trabajo indeclinable y loable que ha llevado a cabo el mencionado doctor. Él en este momento nos acompaña y va a hacer una sucinta explicación de su trabajo, que en este momento fue publicado con el nombre de Mompós y su cultura musical, versión histórica y social a partir de 1540 a 1993. Con ustedes el doctor Jesús Marceliano Zapata Obregón. Buenos días a todos. Hoy, por amable invitación del licenciado Jesús Aguadara Martínez, voy a tratar de esbozarles una reseña sobre mi investigación acerca de la música momposina, que inició hacia 1984 y concluyó hacia 1993, cuando ya me desplacé con mi familia a vivir en la ciudad de Magangué. Anteriormente pues había estado acá en Mompós. El inicio de la investigación pues tuvo un principio pues muy anecdótico. Yo cuando llegué de la universidad en 1980 y a principios de 1982 de la Universidad del Tolima, donde realicé mis estudios profesionales, inmediatamente me conecté con la parte musical, específicamente con la guitarra, con los compañeros pues que me acompañaban pues a las tertulias musicales, y posteriormente se da la creación del grupo Coral Santa María, dirigida por Jesús Aguadara. Yo fui uno de los fundadores y su coordinador durante varios años, y posteriormente, unos meses después, estábamos con la inquietud de hacer algo relacionado con la música momposina. En lo personal, pues la única referencia que tenía yo era la música de Horacio Tarcisio Rojas. Era la única que conocía, no había tenido contacto con ningún otro tipo de música. Tenía alguna idea pues del tipo de música, que era una música de corte europeo, pero hasta ahí. En una reunión que tuvimos en ese año en la casa del licenciado Domingo Barraza Beleño, estábamos oyendo música de Tarcisio Rojas, tratando como de seleccionar unas primeras melodías, pensando en la creación de un grupo que posteriormente pues fue el grupo Añoranzas Momposinas, que hizo pues un buen rescate de estas melodías del siglo XIX y siglo XX. Y estando en esas, llegó Virgilio Di Filippo Peñas, mejor conocido como el Mono Di Filippo, un gran amigo, y sacó un cassette y dijo: ¿ustedes creen que estábamos oyendo música de Tarcisio Rojas? Y de pronto él preguntó: ¿ustedes creen que esa es la mejor música que se grabó de Mompós? Le dijimos: pues por lo menos que nosotros conozcamos es la única que está grabada. Dijo: no, aquí está otro tipo de música que es completamente diferente, pero que es momposina. Y colocó el cassette. Oímos un pasillo donde estaba un clarinete, un saxofón alto, un piano, una interpretación hermosa. Nos impresionó, le dijimos: mono, bueno, terminó la melodía, denme el cassette que me voy. Ya les piqué, ya los piqué. Pero bueno, échenos el cuento, ¿quién toca ahí? Ahí toca el maestro Juancho Esquivel. Yo había escuchado hablar de Juancho Esquivel, pero no tenía, lo conocía pues como arreglista, como director de orquesta, pero no tenía pues mayor información. Ahí quedó, él cogió su cassette, se fue. El mono en esa época tenía una tienda enfrente al Colegio Pinillos, donde vendía pues refrescos y cosas para los estudiantes. Y al día siguiente lo visité y empezamos a hablar de ese tipo de música, de los compositores, de los intérpretes, y yo empecé como a tomar nota de todo. Ese fue, digamos, mi fuente primaria, fue el Mono Di Filippo, y siempre lo he considerado pues como el padre putativo de ese libro, porque con base a la información que él me dio fue el arranque, y de ahí en adelante pues empecé una etapa casi los 10 años completos de investigación, donde me desplacé en muchas ciudades de Colombia a buscar información, digamos que escrita no encontré mucha, pero se me apareció el maestro Orlando Fals Borda, que estaba haciendo pues todavía su historia doble de la costa, y en algún momento charlando con él le comenté lo que estaba haciendo, le mostré lo que tenía y le dije pues que me tenía muy preocupado, que no encontraba referencias históricas de la música momposina. Y él lo primero que me preguntó, me dijo: en lo que yo he investigado a la fecha, la música
me dijo una frase que es verídica: la música es anónima, en lo que yo he investigado, que es bastante. Pero tú tienes aquí la fuente primaria. ¿Has hablado con los músicos? Le digo, sí. ¿Cuántos años tiene el músico más viejo? Era en ese momento José Sócrates Delgado, que debería tener en ese momento 90 años. Le digo, bueno, listo, ahí tienes una fuente primaria que es verídica y es efectiva. Eso es lo que tú necesitas, que se llama tradición oral. Ahí empecé yo ya a darle forma a la investigación, porque aproveché todos esos músicos veteranos que estaban en la época y empecé a tomar información. Hay un diario que se llama Diario La Palestra, que circuló aquí en Monpós, de la familia Ribón Morón, circuló como entre 1860 y 1930, donde se escribió sobre el acontecer diario sobre la cotidianidad de la villa de Santa Cruz de Monpós, y encontré muchas referencias relacionadas con la música en Monpós. Pero hubo un aspecto que me impresionó bastante. Lo único que encontraba yo, bueno, Pedro Salcedo del Villar en sus apuntaciones historiales habla de la banda, habla de la agrupación musical, pero no hace mención a el nombre o los integrantes o los repertorios que tenían esas agrupaciones musicales de la época. Y la única mención que se hace tanto en el Diario de la Palestra como en Pedro Salcedo del Villar es a los directores. Entonces dije, bueno, que una banda o una orquesta se hace con los músicos, no con el director. Y digamos que cuando ya yo quise armar el libro como tal, fue para romper el anonimato del músico momposino, porque aquí ha habido grandes intérpretes, grandes compositores, pero que no habían sido tenidos en cuenta y estaban condenados al olvido. Imagínense que yo creo que alcancé a recopilar en música casi de 30 autores y debieron quedarse muchos por fuera. Rescaté músicos integrantes de las bandas que existieron aquí en Monpós desde más o menos 1890 en adelante, que fue donde logré encontrar pues referencia sobre todo al nombre del intérprete, el instrumento que ejecutaba y la agrupación de la que hacía parte. Cuando ya logré armar, digamos que toda esa cantidad de agrupaciones que existieron en Monpós, ya me sentí tranquilo. Ya dije, bueno, el fin de la obra era que se conocieran los músicos, ya queda un testimonio escrito. Y bueno, se viene mi viaje para Magangué, trasladado por cuestiones laborales para trabajar en Magangué, y ahí quedó el libro. En 1993 le dejé una copia mecanografiada a Cecilia Jiménez de Silva, que era la directora del Archivo Histórico de Monpós en la época, y ella empezó pues a facilitárselo a los estudiantes para que fotocopiaran. La idea era pues que ese libro sirviera como una fuente de consulta y como también fuente de motivación para los estudiantes, para los músicos en formación, para que vieran pues todo el pasado musical brillante que tuvo Monpós en los siglos XIX y XX. Y de otra parte sirvió también para tratar como de sacar una historia de la ciudad que iba compaginada con la música. Entonces ustedes en este libro van a encontrar todas las festividades que se hacían, donde se encontraron pues programas, las melodías que se ejecutaban, las armonías o bandas que las interpretaban, y se ubicaron pues varios capítulos del libro, y se montó como una investigación muy integral, porque a pesar de que no es un tratado de musicología, porque yo no soy músico de conservatorio, soy un músico empírico, en la parte histórica considero que se hizo un buen rescate, y para la posteridad pues quedó todo el legado de todos esos músicos que durante el siglo XIX y XX le dieron mucho realce a la música momposina. Y además de eso, queda pues reseñado por referencias bibliográficas, por investigaciones que tuve ocasión de hacer con libros de literatura que logré conseguir en diferentes partes del país, los testimonios de viajeros que pasaban por Monpós. Entonces primero se habla del virtuosismo de las arpistas momposinas, que no solamente ejecutaban el arpa con maestría, sino que eran unas excelentes cantantes, en contraposición a las arpistas de Santa Marta, que tenían una muy buena interpretación pero pésima vocalización. Eso lo habla Carlos Augusto Gosselman, un viajero sueco. Después viene en el siglo XIX
que Monpós pues tenía un poderío comercial hasta 1860 y se hablaba de que en todo el sector colonial de la ciudad, en cada casa había un piano. De acuerdo a una reseña que hace Carlos Alemán Zabaleta, que dichosamente todavía nos acompaña, ya pasó de los 100 años de edad, él hace un inventario de los pianos de Monpós de principios del siglo XX y más o menos casi alcanzan a contabilizarse 60 pianos. En una ciudad pues relativamente pequeña, era un número bastante alto. En Monpós pues era muy común la ejecución del piano. Posteriormente pues ese aislamiento desde 1860 en adelante, que se da por cuestiones geográficas porque el río Magdalena desvió su curso, hizo que Monpós aislara, quedara aislado, pero también permitió que se perpetuaran las costumbres, las tradiciones, digamos que la vida cultural de la ciudad, que fue muy rica, y desembocamos pues ya en el siglo XX, ya en la época nuestra, en esa etapa en que yo estuve aquí fue una etapa muy rica porque tuvimos muchas agrupaciones musicales, indudablemente el trabajo que hizo Jesús Aguavara Martínez con su grupo Coral Santa María, con la Academia Musical Santa María, el licenciado Domingo Antonio Barraza Beleño, con la Escuela de Música Horacio Tarcisio Rojas, la primera especializada más que todo en instrumentos de cuerda frotada y piano y la segunda en instrumentos de viento, hicieron pues una destacada labor en la ciudad que se rescata también y se destaca también dentro del libro. Entonces considero pues que lo que se quería era romper el anonimato del músico momposino y darle a conocer al mundo una ciudad que está dentro del departamento de Bolívar. Ahora pues ya no está aislada porque con el puente Roncador, el puente de la Reconciliación, como se le conoce a los dos puentes, pero todavía sigue perpetuándose esa vida cultural muy rica. Y la idea pues es que esto ojalá desemboque en que se le pueda construir a Monpós por lo menos un auditorio, un teatro, una concha acústica, una construcción de cualquier tipo que permita la ejecución de eventos de gran envergadura. Y dependemos mucho de la plazoleta de Santa Bárbara o de la plazoleta de San Francisco, espacios abiertos que no llenan todas las condiciones que se requieren pues, para hacer presentaciones de gran formato. Y ya yo creo que Monpós ya merece tener un auditorio de ese tipo. Tratamos nosotros acá con la Academia Musical Santa María y logramos avanzar un buen trecho en ese objeto, pero desgraciadamente pues no teníamos las conexiones políticas en el momento y eso quedó ahí. Pero pienso que otro de los fundamentos del libro es que se vea que ya Monpós tiene una ubicación, un conocimiento, un estatus en la parte cultural y musical que amerita que ya tenga escenarios adecuados para que la gran cantidad de niños y jóvenes que están ahorita en sus estudios musicales en la ciudad puedan tener un escenario donde poder presentarse y donde se puedan realizar eventos de gran envergadura como el Festival de Jazz, por ejemplo. Eso era pues todo lo que les quería comentar. A todos pues muchas gracias.